¿Sos hincha de Estudiantes de La Plata, de Carabobo o de la U de Chile y querés saber qué carajo te tocó en tu grupo? Bueno, llegaste al video ideal. Te voy a hacer un resumen de todos los equipos de este grupo, contra qué te puedes enfrentar, diferentes jugadores a tener en cuenta de todos los equipos, más o menos qué tan bien o tan mal te fue en el sorteo y para terminar una especie de predicción, una especie de intento de descifrar las posibilidades de cada equipo de poder avanzar a la siguiente instancia o a la Copa Sudamericana. Así que si querés esto que te acabo de decir y mucho más, quédate a escucharme porque te voy a contar un montón de cosas que te van a ser muy útiles para estos meses que vienen, donde vas a tener que enfrentarte ahí contra estos por ver quién toca lo más cerca posible la gloria. Antes de empezar, y no voy a dar muchas vueltas, quiero decir que no soy experto en absoluto de temas relacionados con fútbol brasileño, fútbol venezolano o fútbol chileno. Me informé, traté de recabar información y con esa información, más la que me pueden sumar ustedes, podemos construir algo mucho mejor. Pero si me llego a equivocar en algo, llego a obviar algo o a olvidarme algo, obviamente díganmelo y pónganlo en los comentarios para que no se escape nada. Ahora, sobre Estudiantes, que soy argentino, no sé si soy un experto, pero sí creo que puedo dar información sin olvidarme de ningún detalle importante. Sin más preámbulos, empecemos detallando cómo cada uno de estos equipos llegó a esta competición para ver en qué lugar están parados. Empezamos con el que todos conocemos y que fíjense que llegó de la mejor manera posible, que es Botafogo. Y me refiero de la mejor manera posible teniendo en cuenta cómo se clasificó, porque llega campeón de la mejor liga del continente y campeón del mejor torneo del continente, que es la Libertadores y el Brasileirao, demostrando tanto la regularidad en la liga local, cosa que es muy complicada de contra otros equipos súper competitivos, mientras tanto compitiendo en la Copa Libertadores, avanzando de rondas, eliminando equipos de su propio país y también ganándola. Un equipo que en ese sentido muestra esa completitud de poder adaptarse a todo tipo de torneo. Que obviamente vamos a hablar del tema bajas y cómo le pueden repercutir, pero en ese sentido llega con toda la gloria y con toda la candidatura. En segundo lugar tenemos al equipo argentino, a Estudiantes de La Plata, que se consagró campeón de la Copa de la Liga 2024, clasificándose de esa manera a esta competencia. Es importante tener en cuenta esto y varias cuestiones relacionadas al formato y a la época del año en la que ganó Estudiantes. Por un lado, el formato de la Liga Argentina es medio raro, una Copa de la Liga no es como la Copa Nacional, sino es más como un torneo apertura, al menos lo era hasta la temporada pasada para el fútbol argentino. Un torneo apertura que no es todos contra todos, sino que son dos zonas y que los primeros 4 de cada zona avanzan a una fase eliminatoria. Estudiantes ganó así, con fase eliminatoria, inclusive haciéndose fuerte los penales a partir de las semifinales. Esto es importante porque ya habiendo demostrado, por ejemplo, siendo campeón de la Copa Argentina 2023 y después en el torneo que estamos hablando ahora, puede Estudiantes decirse que es un equipo bastante apto para los partidos importantes, para los partidos mata-mata, partidos donde hay que poner la piel, suele ser bueno, inclusive en ese tipo de partidos, durante una liga, también le va bien. Y quizás se suele pasar que en otros encuentros más irrelevantes, por decir, no suele poder demostrar tanta regularidad. De esta forma, un torneo como la Libertadores, yo creo que a Estudiantes lo potencia. Pero la contra de todo esto es que fue a principio del año. Y después todo lo que terminó siendo el año para Estudiantes no fue para nada bueno. En la liga que ganó Vélez quedó en el puesto 12 y quedó eliminado en la fase de grupos de la Libertadores en el cuarto lugar. Y eso después lo vamos a ampliar un poco más, pero como pueden ver, no tuvo un desempeño muy bueno. Eso sí, a diferencia de Botafogo, que hablábamos que le fue todo bien, pero que quizás algunas bajas y reestructuración del plantel le juegan en contra, a Estudiantes es al revés. Si bien no cerró bien el año y se clasificó a la Copa solamente por la Copa de la Liga, porque si hubiese sido por tabla general, o sea, por acumulación de puntos, no se clasificaba, sí da la impresión de que lo que pasó en el mercado de pases lo mejoró. El bombo 3 es para el equipo chileno la Universidad de Chile, que, importante, vuelve a clasificarse a una fase de grupos de una Copa Internacional después de un montón. En 2018 la Copa Libertadores era la última vez. Después estuvo varias veces eliminado en las fases previas, pero nunca llegó a clasificarse a la Copa Sudamericana. Y por ende, esta es una vuelta después de 7 años a intentar competir en una fase de grupos. ¿Cómo llegó? Bueno, fue campeón de la Copa Chile, pero puntualmente se clasificó a la Copa Libertadores por ser segundo lugar en la Liga Chilena por detrás de Colo-Colo.
Esto es algo bueno porque tengamos en cuenta que si en los últimos tiempos no se pudo clasificar a la Copa Libertadores en la fase de grupos, pero sí lo hizo a la fase previa, es porque siempre estaba quedando tercero o cuarto dentro de su liga. O sea que este año pudo romper esa barrera que le venía prohibiendo en diferentes temporadas. O sea que un equipo que estuvo bastante bien porque fue regular y también en la Copa de su país pudo salir campeón. Y por último, como la cenicienta o el menos candidato, tenemos al equipo venezolano Carabobo. Que por cierto, importante recalcar que es la primera vez en la historia que va a jugar la fase de grupos de un torneo Conmebol. Ha jugado torneos, por ejemplo, fases previas tanto de Sudamericana como de Libertadores. Ha jugado las viejas copas sudamericanas donde no había fase de grupos y directamente arrancaba la eliminación directa. Pero es la primera vez que compite en una fase de grupos, en este caso de Libertadores o de lo que sea. Cosa que es una gran prueba para ellos y también esto implica como un desafío, ¿no? Como un evento importante. No es como otros equipos venezolanos que están muy acostumbrados a participar, sino que es como, bueno, es la gran oportunidad. Carabobo la temporada pasada fue muy buena. De hecho, llegó a las dos finales del torneo venezolano, tanto del torneo de apertura como del clausura. El formato es un poco raro, lo voy a explicar rápidamente, pero es parecido al del fútbol colombiano. Esto quiere decir, hay primero el torneo de apertura, una liga en la que juegan solamente partidos de ida. Los primeros 8 se clasifican a dos fases de grupos, o sea, dos grupos de 4, y el primero de cada grupo de 4 va a una final. Carabobo ganó el primer torneo, o sea, que quedó primero en su grupo de 4 y ganó la final. Y después, el segundo torneo, volvió a llegar a la final, o sea, clasificó entre los primeros 8. Quedó primero el grupo, pero terminó perdiendo contra Táchira. Y en la Supercopa, que sería como, bueno, el campeón de la apertura contra clausura, la terminó perdiendo. Pero algo importante es que logró ser bueno tanto en el torneo de apertura como en el torneo clausura. Cosa que habla de que puede tener una continuidad a lo largo del año. Cosa que me parece importante, más allá de que evidentemente es el equipo más débil del grupo. No hay que subestimarlo, viene una temporada quizás hasta podría ser un poco histórica porque le permitió terminar clasificándose a la Libertadores sin tener que jugar ninguna fase previa, cosa que nunca antes se había logrado. Tenemos un punto interesante para destacar que tiene que ver con los directores técnicos. Obviamente todos los equipos que clasifican a la Libertadores normalmente tienen una temporada anterior que es muy buena, pero esto posiblemente puede generar de vez en cuando que ese técnico termine migrando a otra liga porque un equipo de mayor presupuesto o de una liga más importante los termina llamando. En este caso, 3 de 4 técnicos que la temporada pasada les fue bien están todavía en los equipos, hablando de Domínguez para el caso de Estudiantes, que eso obviamente los argentinos todos lo conocemos, Álvarez en el caso de la U, que justamente conoce el campeón de la Copa Chile, y también Diego Merino Rivera para Carabobo. Ahora, importantísimo, y que capaz que más importante que en sí mismo las bajas que tuvo en el plantel Botafogo, su técnico Artur Jorge se fue al fútbol de Medio Oriente y llegó Renato Paiva, que para darle una pequeña biografía de quién es o de qué clase de técnico puede llegar a ser para Botafogo, hay que tener en cuenta que no tiene grandes papeles, pero sí, por ejemplo, fue el que logró salir campeón con Independiente del Valle de la Liga de Ecuador por primera vez en su historia en 2021. Además es un técnico que dirigió las divisiones inferiores del Benfica. Y bueno, ya capaz que parece obvio, pero es portugués. No sé mucho sobre él, en este caso se admite un poco la ignorancia que admitía en un principio, lo mismo para Álvarez y lo mismo para Merino Rivera, si vamos a destacar después algunas características del juego de los equipos, no sé mucho sobre los técnicos, pero es importante, tanto Estudiantes, la U como Carabobo mantienen su director técnico, pero Botafogo no. Y bueno, creo que es algo que podría ser muy positivo para los 3 equipos hispanos. Llegamos a la parte donde vamos a analizar el sorteo. ¿Por qué vamos a analizar el sorteo? Porque me parece bastante relevante poder decir, me tocó un grupo bueno, me tocó un grupo malo, me tocó un grupo malísimo. Bueno, esto solamente lo podemos decidir no tanto por los rivales que tengas o por los jugadores que tengan los rivales que tengas, sino más bien con los rivales que pudiste haber tenido y esquivaste, o los que no esquivaste. Y por esta razón vamos a agarrar a cada uno de los 4 equipos y hacer como una especie de puntaje de lo que sería el sorteo para ellos. Voy a empezar por Botafogo y decir que para mí el sorteo del 1 al 10 lo complica en un 5. No creo que sea lo más difícil que te pudiera tocar, principalmente porque, y esto va a repetirse a lo largo de los diferentes análisis, Carabobo era posiblemente uno de los equipos más accesibles del Bombo 4. Teniendo en cuenta que había equipos como Barcelona, que eliminó a Corinthians de la fase previa y que es un equipo complicadísimo, Alianza Lima, que elimina a Boca y que demostró ser un equipo muy duro y con un muy buen plantel, entre otros, pero por ejemplo también estaba Bahía, que podía tocar, porque al ser de la fase previa no importa que haya un brasileño en el grupo. Carabobo posiblemente uno de los equipos más accesibles de toda la Copa Libertadores y te tocó. Pero Estudiantes y la U creo que son equipos que te pueden complicar y por esa razón le pongo un 5. Teniendo en cuenta que Botafogo es el cabeza, no creo que se le complique tanto.
Estudiantes, la dificultad le voy a poner un 6,5. Es un poquito más teniendo en cuenta que le tocó el brasilero posiblemente más potente de la temporada pasada del bombo 1. En el bombo 4 ya lo dijimos. Y con respecto a lo que significa la U de Chile, creo que es un rival directo que es bastante parejo. Teniendo en cuenta cómo está jugando Estudiantes y cómo fue el segundo semestre, no me confiaría en que sea un equipo fácil para nada. Creo que al contrario, es un equipo más o menos, y yo diría que un poquito mejor, como el año pasado era Huachipato. Que Huachipato le terminó dejando afuera. Así que para nada me confiaría. 6,5 nuevamente porque tampoco es que le tocaron dos brasileros o Barcelona en el último bombo. Creo que tiene posibilidades de, haciendo la tarea, que llevarse el grupo. Más teniendo en cuenta que tiene un plantel de mayor jerarquía que el de la U. Para la U es un grupo muy jodido, porque tocó argentino y brasilero. En el bombo 2 había equipos mucho más fáciles que te pueden haber tocado y que eran más accesibles, y en este caso no. Le tocaron dos equipos muy poderosos, incluyendo al campeón de la Libertadores y Estudiantes, que es un equipo que esta temporada tuvo un incremento económico tremendo y que muchos dijimos que en el mercado de pases se puso a la altura de Boca y River. No sé si es verdad o no, pero fue algo que se dijo porque realmente puso mucho. Es un grupo complicado. Creo que le pongo un 8 o un 9. O sea, no es lo más difícil que te puede tocar, pero es un grupo que te compromete a ganar partidos contra equipos pesados, contra equipos que son de octavos de final para adelante, como Estudiantes o Botafogo. Y para Carabobo obviamente es un 10 la dificultad porque es muy complicado. Esto creo que lo más matizado y lo que podríamos dejar un poco para el margen de la duda es con respecto al bombo de la U de Chile. Tanto para cualquier de los grupos que no sea la U. Porque el bombo de la U de Chile era un bombo que para mí era muy parejo. Quizás tenías equipos argentinos que no podían tocar porque ya estaban Estudiantes, pero después estaban los dos peruanos, Universitario y Sporting Cristal, que no sé hasta qué punto son mejores o peores que la U. Dependiendo de la temporada, creo que esta temporada va a estar mejor la U, pero hay que ver. Después también estaba Táchira, que es un venezolano jodido, pero bueno, está Carabobo, así que no puede estar. Estaba Atlético Nacional como uno de los pesados, pero era un grupo y un bombo, mejor dicho, que no había muchas variantes como para decir, este lo quería esquivar sí o sí. Por esa razón creo que era más o menos lo mismo tocar a quien tocara, más allá de que haya uno que quieras un poquito más o un poquito menos. Pero para cerrar, vamos a terminar con quizás lo más difícil de hacer, y que acá pido disculpas porque solamente se me van a escapar un montón de detalles, que tiene que ver con las características colectivas e individuales de cada uno de los equipos, incluyendo lo que pasó en el mercado de pases. Y vamos a empezar con el más poderoso, que creo que hay mucha gente que ya anda diciendo no, porque Botafogo creo que está desmanteladísimo, y un poco sí, pero tampoco la pavada. Vamos a empezar haciendo un breve repaso del valor de mercado de todos los equipos. Este valor de mercado, tengan en cuenta que es sumamente subjetivo, pero yo lo voy a sacar de Transfer Market, que es la aplicación quizás con mayor aceptación del público, y es una manera de evaluar de manera matemática, pero al mismo tiempo relativa y aproximada, el nivel del valor de los jugadores de cada plantilla. Botafogo es el que está por encima de todos por una barbaridad, con 119 millones. Y digo por una barbaridad porque fíjense que nosotros consideramos Estudiantes un equipo bastante poderoso en Argentina, pero su valor es de 56 millones. O sea que Botafogo está duplicando Estudiantes, que creo que es una exageración. Para mí no tiene una plantilla el doble de mejor. Pero bueno, el valor es eso. Después, la U de Chile, 26 millones, o sea, 30 por debajo de Estudiantes. Y Carabobo, que bueno, evidentemente es el que menos tiene, 7 millones. Esto igual en la cancha no se nota tanto, porque al final muchos jugadores que vos tenés que te suman el valor de tu plantilla son jugadores de fondo de armario. En este caso, en la cancha juegan 11 contra 11 y ahí los valores pueden ser diferentes. Puedes tener una lesión de uno que vale un montón que te modifica todo, pero bueno, es una manera aproximada de darnos cuenta el poderío de cada equipo y bueno, ver que justamente en este caso no siempre pasa así, pero se ordena en el bombo 1, bombo 2, bombo 3, bombo 4 justamente el valor de mercado. Vamos a empezar con Botafogo, que creo que una baja importante, como ya dijimos, es el técnico. Digo, hasta capaz que más importante que algunas bajas que tuvo en cuanto a jugadores, porque tuvo bajas en cuanto a jugadores, pero yo hice una especie de análisis muy pequeñito. Lo que voy a hacer ahora es una pavada, pero voy a poner en pantalla el equipo que jugó la final de la Copa Libertadores y el equipo que jugó algunos de los partidos contra Racing en la final de la Recopa Sudamericana. Y como pueden ver, tenemos algunos jugadores que no están, que cambian, más que nada destacar a Thiago Almada y Luis Enrique, pero como pueden ver es bastante parecido. Y algunos de los jugadores que están en la final de la Copa Libertadores y no están en la final de la Recopa, no es por el hecho de que se fueron,
sino por el hecho de que en la Recopa el técnico decidió no usarlos. O sea, realmente como bajas en la final están solamente la de Almada y la de Luis Enrique. Todos los demás siguen estando. Algo muy importante para Botafogo es la permanencia de su dupla de mediocampo, con Marlon Freitas y Gregore. Ambos jugadores que son en su mejor etapa de edad y que son, creo que una zona de la cancha en la que siempre duele mucho perder. Después, el arquero se mantiene. En la defensa, la mayoría se mantiene. De hecho, Barbosa, Cuyabano, Mateo Ponte se mantienen también. Tuvimos sí la baja de Lucas Halter, de Hugo y de Damián Suárez, que habían tenido bastantes minutos la temporada pasada. Y principalmente Hugo había tenido quizás un poco más de relevancia, pero no son bajas tan graves. Creo que la defensa, que es una zona en la que vos podés, si sos inteligente y tenés buenos planteamientos, hacer las cosas bien, no son bajas tan importantes. Y de hecho llegó el fichaje de tanto David Ricardo como de Cunha, el segundo llegado desde Santos, y que ya está jugando de hecho. Entonces creo que si empezamos desde atrás, no hay tantas bajas. En el medio, como ya dijimos, los dos más importantes se mantienen. Y arriba es donde vos perdés una potencia ofensiva importante. Porque se te va Luis Enrique, quizás el más caro, que se fue al Zenit. Junior Santos, que también se fue. Y Tiquinho Suárez. Ellos la temporada pasada en el Brasileirao le dieron 20 goles al equipo, digamos. Es una barbaridad. Pierde muchos goles. Y hay que ver los reemplazos que llegan, cómo se adaptan y cómo juegan, teniendo en cuenta que también se te fue Thiago Almada, que era uno de los jugadores creativos del equipo. Pero Thiago Almada tampoco había jugado tantos partidos la temporada pasada. Creo que en cuanto a la creatividad es mucho más importante la zona del mediocampo que dijimos que se mantuvo, y creo que la puede seguir teniendo con los que llegaron. Entonces creo que en ese sentido las bajas son gravísimas, se está yendo el poderío ofensivo, pero pienso que el esquema general del equipo se te mantuvo. Por esa razón recalco que me parece que es muy grave la falta del técnico. En cuanto a los jugadores que llegaron como reemplazos ofensivos, tenemos a Santiago Rodríguez de la MLS, el uruguayo, que quizás es el reemplazo natural de Thiago Almada. Me parece que no es tan bueno, pero me parece que tampoco es un jugador que podamos decir 15 palos pusieron por él. Después Arthur, Nathan Fernández, jugadores rapiditos que llegan un poco en esos lugares donde quizás estaban tanto Santos como Luis Enrique. Y por último, Ruan Cruz. No mencioné todos los fichajes ni tampoco todas las bajas, sino las más importantes. Pero bueno, yo creo que entre otros jugadores también quizás no mencioné, pero que no se fueron ni no pasó nada. Tenemos a Alan, el ex Napoli, a Alex Teles, el ex United. Jugadores de mucha jerarquía, pero que no son tan importantes en el equipo, digamos. Están ahí, pero no son titulares siempre, no son tan importantes la temporada pasada y demás. Un equipo muy potente, con jugadores de mucha jerarquía, mucha velocidad, un equipo que tiene muchas características, pero que al mismo tiempo, si yo digo características del equipo y que son que tuvo la temporada pasada, no es que tiene mucho sentido, porque son características que hay que ver si las mantiene Renato Paiva como técnico. Entonces, yo creo que hay que quedarnos con que sí, se le fueron jugadores importantes, que de todas formas yo estoy diciendo así un poco por el aire, pero voy a poner alguna placa que pueda definirlo de manera más prolija. Pero también han llegado otros que pueden ser interesantes, y creo que esto que voy a decir ahora, corríjanme, péguenme, no creo que Botafogo haya sido un equipo que haya salido campeón de la Copa Libertadores y el Brasileirao por sus grandes individualidades. Creo que ha tenido un gran equipo, pero que fue un equipo. Y creo que por esa razón le doy más importancia a la baja de Artur Jorge que a la de algunos jugadores que creo que no es que los reemplazas así nomás, sino que me parece que tampoco es que eran figuras tan destellantes como ha pasado en otros mercados donde se va uno que decís, bueno, si se fue no hay nada que hacer. En el caso de Estudiantes me gustaría destacar un poco cómo juega primero y un poco cómo es su estilo, sus características, sus principales armas, y decir que en cuanto al mercado me parece que es un mercado buenísimo donde sí hay bajas, pero me parece que no voy a detenerme en ellas porque no creo que sean realmente relevantes. Creo que los que terminan llegando muchos son mejores, y creo que los nombres son mejores los que llegan que los que se fueron. Por ejemplo, se fue Enzo Pérez, un jugador relevante, histórico, con mucha personalidad, con gran importancia, pero llegaron Medina, Farías, Piovi, Alexis Castro, Alario, Funes Mori, entre otros. Y me parece que son bastante importantes y que aportan un montón al equipo. Pero bueno, yendo un poco a las figuras, por lo menos tenemos hoy en día uno de los jugadores más nombrados del fútbol argentino, Santiago Ascasíbar al mediocampo. Un jugador con llegada, con quite, con mucho recorrido, con gran posicionamiento. Que bueno, está siendo uno de los jugadores sensación. Más allá de que no creo que tenga una temporada tan regular en la liga, individualmente está destacándose mucho Ascasíbar.
También yo destacaría a Palacios como el 10 del equipo, el más desequilibrante, como otro de los nombres importantes. Y detendría ahí porque creo que después los demás son todos menos importantes que ellos dos. Pero bueno, tiene un equipo que yo considero que no termina de tener un estilo agresivo en la cancha. Creo que se puede adaptar mucho a cualquier estilo de juego. Por ejemplo, con jugadores como Burgos o como Palacios, es perfecto para jugar de contra. Tiene mucha velocidad. Más teniendo en cuenta que del mediocampo, con jugadores como Medina, como Neves o como Ascasíbar, puede soltar mucho su juego. Al mismo tiempo, tiene que tener la posesión. Tiene laterales bastante imponentes, como puede ser Arzamendia o principalmente como Mesa, que tienen mucho recorrido y mucha llegada y que te pueden penetrar en ese sentido. Juego aéreo tiene con sus defensores, como puede ser el caso de Boselli, o también con delanteros muy buenos, como Carrillo o como Alario, y no me olvidé de mencionar a Funes Mori en la defensa. Un equipo versátil que para mí lo que más me gusta es cómo juega el 2 contra 1 de los extremos y el lateral por banda, y después cómo llegan muchas veces los mediocampistas con remates de afuera o con goles desde el área. Creo que es un equipo eso, impredecible, vertical, que ataca rápido, pero que pienso que si le hacen buenos planteamientos en cuanto a defensa, siempre lo pueden complicar. De hecho, en el fútbol argentino no está teniendo buenos resultados. O sea, ha tenido buenos partidos, pero no es un equipo tan regular. Muchas veces los partidos más atascados son los que más les complica la vida. Pero por lo general siempre genera ocasiones de gol y siempre es un equipo que logra generar peligro. Equipo muy bueno, que no está pasando por su mejor momento. De hecho, la última fecha, por ejemplo, empató. Ha perdido puntos con equipos como Aldo Civi. Ha perdido hace pocas fechas contra Defensa y Justicia. No viene muy bien ahora mismo, pero bueno, yo ya dije antes, un equipo de partidos importantes. La Liga Argentina tiene un formato que te da tanto margen de error que no creo que estos partidos estudiantes le estén importando mucho. A partir de los partidos de fase eliminatoria, ahí voy a decirte si Estudiantes pierde y juega mal, ojo con Estudiantes que está jugando mal. Por ahora diría, no está siendo regular, se le complican los partidos en los que en general 1 de 2 o los domina muy bien, como le pasó con Defensa y Justicia con el tema del manejo de la pelota y se defienden bien sin pelota los equipos, o cuando realmente el equipo rival defiende bien. Pero así todo siempre genera peligro. A la U de Chile tenemos un equipo que, como una característica que voy a mencionar, es que tiene la pelota. O sea que en comparación, por ejemplo, a cualquiera de los otros rivales que estamos hablando, el equipo con mayor promedio de posesión es la U, que obviamente juega en la Liga Chilena. Pero bueno, en este caso, aunque se juegue en la Liga Chilena, es el que en promedio dentro de su competición es el más dominante en ese sentido, con casi un 60% la temporada pasada. En comparación con Estudiantes, que es menos, con Carabobo, que es menos también, y con Coso, que todos rozan el 50%. O sea que es un equipo que te quiere dominar, y creo que algo que tiene que tener de muy positivo es que, si bien no creo que haya tenido fichajes como pasó con Estudiantes, que mejoraron el plantel, tampoco es como el caso de Botafogo, que tiene fichajes que hay que ver si están a la altura y tuvo muchas bajas. No, realmente se mantuvieron muchos jugadores muy importantes. La defensa se mantuvo la mayoría, el arquero se mantuvo. O sea, estamos hablando de Castellón el arquero, Calderón en la defensa, Ormanzábal, Saldivia. El mediocampo prácticamente es su punto más fuerte, con jugadores como Aranguis, como Marcelo Díaz, histórico de la selección chilena, Poblete, Asadi, jugadores que están la temporada pasada jugando muchos minutos y que no se fueron, se quedaron y van a jugar a Libertadores. Y creo que si hablamos de un equipo que tiene mucho la pelota y su mediocampo se mantuvo, bueno, buenísimo. Y después arriba tiene varios de los importantes que se mantuvieron, como puede ser Maxi Guerrero, Leandro Fernández, lo conocemos mucho del fútbol argentino, jugador de, por ejemplo, Colón, y Guerra, que está jugando mucho en estos últimos partidos, más que nada al final de la temporada pasada y el principio de este. Tuvo salidas, como puede ser el caso de Marcelo Morales en la defensa, unos laterales, y también Cristian Palacios en el ataque, pero son muy pocas las bajas que tuvo. Y también tuvo algunas altas, jugadores que llegaron, que yo les daría una fichita como para decir que inclusive no al nivel de Estudiantes, pero que mejoraron el plantel. Como puede ser el caso de Nicolás Ramírez, que llegó desde Barcelona de Ecuador, que está jugando muchos partidos ahora. Nicolás Fernández también ha jugado unos partidos en la Liga Chilena. Gonzalo Montes y Javier Altamirano. ¡Ojito! Gonzalo Montes es un jugador que la temporada pasada en Huachipato eliminó a Estudiantes de la Copa Libertadores. Un talentoso bárbaro, un gran jugador Montes. Así que un muy buen fichaje para mí, más para un equipo que ya estaba teniendo un buen mediocampo. Ojo con él. Y Javier Altamirano, obviamente, ex Estudiantes y también ex Huachipato, pero que en Estudiantes recordemos lo que pasó, que tuvo un ataque en el medio de la cancha, que tuvo que salir en la ambulancia, y ahora está volviendo y ahora va a enfrentarse a su equipo donde le pasó eso.
la ley del ex, un jugador muy talentoso, está jugando muy bien cuando está en Estudiantes, cuidado. Y después Lucas Di Llorio arriba, que también está jugando partidos, que llegó de Paranaense, que podría ser el reemplazo de Palacios, entre comillas. Entonces, veo un equipo que mantiene el técnico, que mantiene la mayoría de los jugadores importantes, referentes, jugadores con mucha experiencia, fichajes interesantes, con talento. Creo que puede ser un equipo muy parecido al que fue Huachipato la temporada pasada, que no puede subestimar y que por ende cada partido de Estudiantes va a ser muy importante, digo, para la U o para Estudiantes entre ellos. Y yo no descarto que Botafogo en este grupo pueda llegar a quedar poca diferencia por encima de los demás. Yo creo que puede ser un grupo parejo entre esos tres. Aunque no hay que subestimar para nada a Carabobo, que hay varias cuestiones que me parece que son positivas para destacar, que voy a explicar por qué. Por un lado, en la liga de la temporada pasada, ya dijimos, ¿no? Fue un equipo campeón y subcampeón. Un equipo de los mejores. Y que un equipo sea de los mejores suele implicar que es un equipo dominante, que mete muchos goles, que tiene una característica ofensiva. Así por lo general en cualquier liga del mundo. Hay excepciones, pero no suele ser al revés. O sea, al contrario, los equipos cuanto más abajo están en la tabla, por lo general tienden a ser más defensivos en su liga. En este caso no. Es un equipo que, de todos los equipos que estamos mencionando ahora, en su liga local, el que más vallas invictas tuvo fue Carabobo. Al mismo tiempo es el equipo que tiene menos porcentaje de posesión del balón de todos los equipos, pese a que es el campeón de su liga, con menos del 50%. Y detalle interesante, y a tener en cuenta, es el equipo que más goles desde afuera del área tiene de los 4 equipos en su liga. Datos interesantes que hablan de características ofensivas y también de un estilo, teniendo en cuenta que se mantiene el técnico y de la velocidad de muchos de sus delanteros que ahora vamos a destacar, es muy bueno. Y de hecho, algo que suele pasar a los equipos como Carabobo, como Puerto Cabello muchas veces también, como Monagas, cuando les va bien en la Liga de Venezuela, es que la siguiente temporada muchos de sus jugadores emigran a los equipos más importantes de Venezuela. O sea, a Caracas, a Táchira, o a veces se van a otras ligas cercanas, como la Liga Colombiana, la Liga Ecuatoriana. Pero, afortunadamente para Carabobo, hay muchísimos que se quedan. Y por ende, es un grupo que, como ya dijimos, con los técnicos, el que más le pega el mercado es a Botafogo. Hasta Carabobo, con un plantel mucho peor, obviamente, con muchos menos jugadores, pero al mismo tiempo con menos presupuesto para mantener sus propios jugadores, puede tener un mercado más saludable. Manteniendo el arquero, manteniendo, que es Bruera, argentino, Pernia, Aponte, Guaramato en la defensa. El mediocampo mantuvo a González, que es uno de los jugadores más importantes. En la delantera mantuvo a Tortolero, a Paulaza y Hernández, 3 de los 4 que la temporada pasada más jugaron. A Paulaza, otro de ex estudiantes, cuidado ahí. Y Tortolero es como el más relevante del equipo en cuanto a talento creativo, ofensivo, goleador y demás. Así que ojo con él. Y bueno, tuvo bajas, capaz que una por línea importante. Balsa en el ataque con 10 goles la temporada pasada. Ahí Balsa quizás es como la más dolorosa en cuanto a poderío ofensivo. Contreras en el medio con muchos minutos la temporada pasada también, pero creo que a menos nivel de prioridad que Balsa. Y Lujano en la defensa, que también ha tenido muchos minutos como defensor central. Pero, y ojito, ha tenido algunos fichajes muy interesantes y que ya empezaron a jugar y han empezado a jugar bien en este principio de temporada de fútbol venezolano. Que por cierto, y me detengo un segundo, Botafogo está jugando el estadual, no lo vamos a mencionar, no empezó el Brasileirao todavía. Estudiantes ya dijimos, está en zona de clasificación, pero no está teniendo buen rendimiento de la Liga Argentina del todo. La U arrancó mal, en 5 fechas sumó 7 puntos, está fuera de zona de copas internacionales hasta ahora en Chile. Pero hasta ahora, en pocas fechas, Carabobo está puntero del fútbol venezolano. Empatado con 4 equipos, con 15 puntos, pero está puntero. Londonio llegó esta temporada y se metió 4 goles. El ex River, ex Arsenal. Ojito con Londonio, llegó bien. Después quiero destacar a Berríos y Cañozales, que ambos han llegado el segundo desde Always Ready y que ya Cañozales empezó a jugar bien, a asistir, a crear. Es un jugador muy peligroso y que bueno, hay que ver cómo termina haciendo su desempeño en la Libertadores, pero estos dos jugadores ya llegaron y están teniendo relevancia en el equipo y ayudando a los delanteros que ya tenía el equipo la temporada pasada, como hablamos de Tortolero o como a Paulazo. Y después, en la defensa, tanto Neira, que llega desde Gimnasia y Tiro de Salta de Argentina, como Neiran Rodríguez de River de Uruguay, ya empezaron a tener muchos minutos. O sea, y también Bonilla, que me olvidé que estaba jugando en otro equipo de la Liga de Venezuela, el lateral derecho. Muchos jugadores que han llegado ya están empezando a tener minutos y algunos han empezado a ser titulares. Algunos, obviamente, porque había bajas en su posición y otros porque le han ganado los que están la temporada pasada. O sea que
no es descabellado decir que Carabobo tuvo una especie de improve, ¿no? Una mejoría leve en su plantilla. Y al mismo tiempo no perdió muchos jugadores que tenía antes. O sea que además de tener mejores jugadores, o que están empezando a jugar más que los anteriores, sigue teniendo los anteriores como para tener una caja de herramientas interesante. No es subestimar a Carabobo, parece un equipo que es duro, que puede defender bien, que puede ser muy rápido y que tiene buena pegada fuera del área. Todos los datos que dije son de SoftScore o de Transfer Market, como son más numéricos en cuanto a valores de mercado o a, por ejemplo, titularidades y demás. Hasta acá el video, díganme qué opinan. Mi predicción de este grupo, la verdad que tengo muchísimas dudas, siendo completamente sincero. Me gustaría hacerlo por cantidad de puntos. Voy a ponerlo por cantidad de puntos, que lo voy a hacer después yo más tranquilo en pantalla. Pero me la voy a arriesgar y voy a decir, primero Botafogo. En segundo lugar, voy a confiar en Estudiantes de La Plata. Y después, bueno, finalmente no me la voy a jugar mucho, pero bueno. La U y Carabobo. De todas formas, lo que me parece importante en mi predicción no es tanto quiénes clasifican a cada cosa, sino más bien la cantidad de puntos. Que me parece que lo que quiero hacer énfasis es en que para mí va a haber poca diferencia de puntos entre tanto los equipos que queden primero como tercero, que va a ser un grupo que hasta el final esté reñido en ese sentido, de que cualquiera se puede quedar fuera de la Libertadores o puede ir a la Sudamericana, y que Carabobo, si bien para mí va a sacar pocos puntos, para mí va a terminar siendo un equipo muy difícil, o sea, no es muy difícil, pero más difícil de lo que se espera en cuanto a su capacidad defensiva y de velocidad, y que muy posiblemente un resultado que sale de Carabobo va a terminar condicionando a que, por ejemplo, yo dije la U de Chile en este caso, pero puede ser cualquiera, termine complicándose en algún objetivo, ¿no? Que quede segundo, no, que pueda quedar primero por culpa de Carabobo, o que termine quedando tercero y pueda quedar segundo por culpa de Carabobo y demás. No estoy contento de ver este video, voy a tratar de editarlo lo máximo posible. Díganme qué les parece. Mañana, si Dios quiere, si tengo tiempo, si tengo la posibilidad de grabar, si puedo, voy a hacer el grupo B. Y vamos a seguir con todos los grupos, esperando poder llegar antes de que termine todo, antes de que empiece, mejor dicho, la Copa, a analizar todos los grupos, tanto de Libertadores como de Sudamericana. Así que si sos una persona que tiene un equipo de Sudamérica y quiere saber sobre su grupo, mandame en los comentarios. Y si me comentás, yo soy de River, yo soy de Boca. Bueno, si sos de Boca no puedo porque está fuera de todo. No, joder, yo soy de Boca encima, es humor propio. Pero bueno, si sos hincha de buen equipo y querés que, me gustaría que hables de mi equipo, mándame en los comentarios. Y si me lo mandás, si me lo pedís en los comentarios, lo hago aunque no lo tenga planeado. O sea, lo hago antes de lo esperado. Así que sí, sin más preámbulos, nos despedimos después que haya todo el video. Y nada, nos vemos.